ONG Mamá Cultiva. Mamá Cultiva surge del año 2016 por una necesidad por parte de un grupo de madres para ayudar y mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas. Más que nada encuentran en el autocultivo y en el uso del cannabis medicinal una salida. Y bueno, no voy a entrar más que nada en detalles porque para eso está Valeria, así que bueno, las dejo con ella, que va a poder comentar un poco más acerca de la importancia del uso del cannabis medicinal. Valeria, cuando quiera. Bueno, hola a todos, gracias por invitarme. La verdad que para nosotras es súper importante siempre poder poner un piecito en algún ámbito académico, sobre todo cuando se trata de estudiantes, porque ustedes son nuestro futuro, así que estamos muy contenta de poder compartir este espacio. La verdad que al principio la virtualidad nos molestaba un montón, pero ahora nos damos cuenta que nos da la posibilidad de llegar a lugares donde nunca antes habíamos llegado y eso está buenísimo. Como contaba Constanza recién, nosotras nos iniciamos en el 2016, somos un grupo de cultivadoras, mujeres, madres, profesionales de la salud que ya usábamos marihuana con fines terapéuticos y fuimos a contarle a los legisladores en el Congreso que hacíamos esto y que necesitábamos una ley que nos diera un marco legal. Esto lo aclaro siempre porque muchas veces pareciera que fuimos a pedir permiso para hacer algo y la realidad es que nosotras fuimos a contar lo que hacíamos y a decir queremos hacer esto legalmente. No es que fuimos a pedir permiso para que nos dejen cultivar. En ese momento, la presidenta de la Comisión de Salud era Carolina Gagliar, que es una diputada que yo quiero un montón, porque nos entendió desde el minuto uno lo que estábamos reclamando, se le hizo carne porque ella usaba aceite de cannabis con su abuela, y entonces, y conocía chicos con epilepsia, así que lo tomó muy en serio, armó un lindo bardo, empezó a generar ruido dentro de la Cámara, hacía reuniones de comisión de salud, reuniones con otras comisiones, me generaba a mí reuniones con diferentes bloques de partidos, y bueno, logramos, durante todo el 2016 se presentaron en total 18 proyectos, logramos unir todas las voluntades en un único proyecto que encabezaba justamente la Comisión de Salud, Carolina Gagliar, y llevaba la firma de todos los partidos, el socialista, la izquierda, de los trabajadores, el peronista, el Frente para la Victoria en ese momento, pero no tenían los votos del oficialismo. Nosotras tratamos de reunirnos con el oficialismo, nos costó varios meses, finalmente lo logramos, se dieron cuenta que mediáticamente nosotras estábamos haciendo mucho ruido y que era un error político no escucharnos, entonces nos terminaron convocando y nos dijeron que ellos nos podían dar una ley para el uso de cannabis, pero no para el autocultivo, porque la ministra de Seguridad no quería que se legalizara el cultivo. Entonces ahí fuimos a pedir una reunión con la ministra de Seguridad, con Patricia Bullrich, que nunca, jamás nos escuchó, no nos recibió, y fue muy difícil porque llegamos a un dictamen de mayoría del oficialismo, y era una ley que no tenía nada que ver con lo que nosotros habíamos ido a buscar. Y me acuerdo que lo discutimos mucho hacia adentro sobre si nosotros realmente queríamos acompañar esa ley, que era malísima, o si queríamos retirarnos y decir, bueno, no nos escucharon. Y la verdad es que hablando con gente de otros países, nos dimos cuenta que tener una ley muy mala es mejor que no tener ninguna ley. Y así que avanzamos con ese proyecto diciendo que teníamos críticas, y fue tanto el quilombo que hicimos que durante el tratamiento en la Cámara, o sea, salió el dictamen. El dictamen es que, bueno, se aprueba que esto se va a tratar en Cámara, ¿no? Para llegar a eso hay que recorrer un montón.
Pero bueno, había salido el dictamen. Era de una ley que a nosotras no nos representaba, pero hasta que llegara a la Cámara iban a pasar 2 semanas. En esas 2 semanas nosotras le pedimos entrevistas a todos los medios, de todos los canales, y por suerte nos la dieron, así que estuvimos en América, en Canal 9, en Canal 3, en TN, hicimos un quilombo bárbaro. Y en todos lados decíamos, van a aprobar una ley que no tiene autocultivo. Entonces finalmente, el día que se trató en la Cámara, que fue el 26 de noviembre, no, obviamente no me voy a olvidar nunca, eh, del 2016, se discutió y se modificaron algunos artículos, y uno de ellos es el artículo 8. Se incorporó el artículo 8, que es un artículo que dice que se va a generar un registro de usuarios y de usuarias que cultivan en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Drogas. Es decir, generaban un registro de gente que cultiva en virtud de autorizarnos el cultivo, porque la Ley de Drogas, la 23737, dice en su artículo 5 que no se puede cultivar, sembrar, distribuir, comercializar, salvo autorización. Entonces, este artículo 8 venía a autorizar, tal como dice la Ley de Drogas, que nosotras podamos sembrar y cultivar y demás. Una vez que salió, nosotros salimos del Congreso, obviamente festejando, tirando papeles de colores, y una vez que salió la ley, pasó mucho tiempo hasta que la reglamentaron, y en todo ese tiempo nosotras nos dimos cuenta que no pasaba nada, que la ley no se aplicaba. La ley dice que el CONICET tiene que investigar, que el INTA tiene que cultivar, que los laboratorios públicos tienen que producir preparados, y nada de eso pasaba, y no solamente no pasaba, sino que se iban achicando los presupuestos de todos esos organismos. El INTA perdió mucho potencial, echaron un montón de gente, en el CONICET, bueno, lo mismo, era como que en vez de fortalecer los organismos que tenían que ponerse manos a la obra con la ley, los iban debilitando. Y de hecho, la autoridad de aplicación de la ley era el Ministerio de Salud, que a los pocos meses se transformó en secretaría. Entonces, bueno, desde Mamá Cultiva teníamos, yo que soy la presidenta, una de las fundadoras, ¿no? La más activa hasta ese momento, dije, no, entonces nosotros vamos a tener que ser los que demos la respuesta porque el Estado no la va a dar. Entonces, trabajamos mucho interiormente, pedimos voluntarios, voluntarias, y empezamos a armar una estructura que nos permitió en los años que siguieron, 2017, 18, 19 y 20, transformarnos en formadores. Nuestra tarea hoy, básicamente, es formar a cualquier persona que quiera saber sobre cannabis. Entonces, tenemos un dispositivo de acompañamiento personalizado para familias, tenemos un curso de capacitación para profesionales de la salud, y estamos dando talleres y seminarios todo el tiempo y participando de estos espacios académicos y también políticos permanentemente. Todas las semanas, en algún momento de la semana, estamos participando de algo. Estamos ahora articulando, por ejemplo, con la UBA, con Trabajo Social, que nos están acompañando a terminar de diseñar ese dispositivo que se está creando permanentemente. Estamos trabajando con UBA Bioquímica, que nos ayuda en la medición de cannabis y de cannabinoides que tenemos en las plantas. Digamos, estamos todo el tiempo articulando y formando y trabajando en mejorar lo que una persona puede hacer desde su casa. Porque lo que buscamos es que las personas puedan, ya que el Estado no les garantiza ningún tipo de acceso a una terapia que eh, les hace bien, bueno, nosotras generar el mejor acceso posible. Entonces, ¿cuál es el mejor cultivo posible dentro de una casa? ¿Cuáles son las mejores extracciones posibles que se pueden hacer en una casa? ¿No? Siempre pensando en que lo mejor es el laboratorio, pero no está. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Y perfeccionando junto con las facultades todos esos métodos de acompañamiento, de cultivo, de extracción, de preparados, para que la gente tenga en sus manos de una vez y para siempre el mejor producto posible. Porque en realidad, una vez que uno cultiva y que hace y que logra la independencia del sistema médico, es un camino de ida ese.
es un camino de ida por muchas razones, pero básicamente porque uno siente poder. Este poder que tiene siempre el médico de decidir sobre nuestra salud, ahora lo tenemos nosotras. Y eso en algún punto, en algún momento de nuestro crecimiento, nos transformó en una organización feminista. No solamente porque mayoritariamente somos mujeres quienes la conformamos y quienes vienen y quienes se acercan a, a aprender por diferentes motivos, sino porque estamos disputándole poder y estamos problematizando el sistema de salud. Así que bueno, hablé un montón, hablé un montón, no sé si era la idea, y quisiera saber si tienen preguntas o cómo seguimos. Sí, la idea es que aquellas personas que quieran hacer preguntas, yo tengo una, por ejemplo, lo vaya poniendo en el Zoom y o active el sonido y que hable. Yo, en primer lugar, es- realmente me sorprende muchísimo las cuestiones burocráticas que pasan más que nada por una necesidad de salud pública. Eh, es increíble también los beneficios y también la necesidad de conocer más al respecto de, de lo que hace el cannabis en materia de salud y también que muchas veces lo que nos afecta o tal vez a las personas que pueden tener un contacto más directo acerca de los beneficios de lo que es el aceite de cannabis, por ejemplo, que muchas veces dicen, bueno, fíjate lo del THC, lo del CBD, entonces como también ustedes han tenido que interiorizarse, conocer más al respecto de la importancia del aceite de cannabis y también lo complejo que se vuelve sin el apoyo, por así decirlo, de los investigadores y las investigadoras que pueden darnos una mano incluso para salir un poco adelante de esta situación y también de muchas veces que poca información que se tiene al respecto, que estaría bueno poder contar con un apoyo por parte del Estado y también por un acompañamiento en materia de salud pública acerca de los análisis que se pueden hacer con el cannabis medicinal. Sí, lo que pasa es que en tema cannabis les tengo que hablar de la planta. Discúlpenme, pero yo sé que ustedes son de las ciencias sociales, pero les voy a salir con naturales. Las plantas tienen principios activos, ¿no? Por ejemplo, el sauce en su corteza tiene ácido acetil salicílico, que es nada más y nada menos que aspirina. Entonces la aspirina se hace en base de un principio activo que tiene una planta. Lo mismo pasa con la buscapina y con el 70% de la medicación alopática que nosotros tomamos. La particularidad que tiene el cannabis es que tiene muchos principios activos una sola planta. Más de 100 principios activos tiene. THC, CBD, que son los más conocidos, CBN, CBG, hay más de 100. A eso se le suman los efectos terapéuticos de los terpenos y de los flavonoides, que son sustancias que están en la misma planta. Entonces lo que digamos, el CBD y el THC se descubrieron en la década del 90 en Israel, el profesor Meyulani. Aislando el CBD y usándolo clínicamente, no tenía el mismo resultado que si agarraba toda la planta completa y la usaba en un extracto, por ejemplo. Entonces él dijo, pero ¿cómo puede ser que un componente, o sea que no es que el CBD funciona porque es bueno ese principio activo, es bueno jugando con los demás. Entonces empezaron a hacer experimentos en animales y se dieron cuenta que los mamíferos, todos, tenemos receptores para los cannabinoides que tiene la planta. Nuestro cuerpo está preparado para recibir el CBD, el THC, el CBN y el CBG. Está listo para eso. Si nosotros tenemos receptores, dijeron los científicos, quiere decir que que nosotros los fabricamos, porque nosotros no tendríamos receptores de una sustancia que no hacemos. Entonces descubrieron, ya llegando al año 2000, que tenemos endocannabinoides. O sea que hay dos tipos de cannabinoides, los fitocannabinoides, que son los que trae la planta, y los endocannabinoides, que son los que fabricamos nosotros. Endocannabinoides durante mucho tiempo descubrieron uno solo y se volvieron locos para encontrar el segundo.
cerca del 2010 habían encontrado el primero que le pusieron anandamida de nombre, que significa felicidad, porque es un endocannabinoide que da felicidad. Después encontraron el 2AG y ahora hace poquito, hace un par de años, encontraron un tercero. No saben si van a seguir encontrando o no, pero quiero decir, esto es algo que está en proceso de descubrimiento. Mientras ese proceso ocurre, desde el siglo, o sea, hace 5.000 años que esta planta se usa terapéuticamente. Es más, si vos vas a farmacia y bioquímica acá en la UBA, en sus libros de farmacopea aparece cannabis como analgésico y antiinflamatorio. Estamos hablando de 1930. Entonces, la planta tiene su propia historia, es una planta terapéutica y recién ahora nos estamos enterando por qué es una planta terapéutica y nos estamos enterando que tiene una cantidad de propiedades que la hacen única y que la hacen muy especial, tan especial que no se puede estandarizar. O sea, vos no puedes agarrar la planta y hacer un único producto de esa planta justamente por la variedad y la variabilidad que hay en los compuestos químicos de cada una de ellas. Ellas son individuos como somos nosotros y cada una de ellas tiene su particularidad y algunas tienen mucho THC y poco CBD y otras tienen más o menos la misma cantidad de cada uno y otras tienen mucho CBD pero mucho CBN también. Bueno, eso varía mucho. Y también varía mucho, y esto es lo más importante, el impacto que tienen nosotros. Porque de acuerdo a cómo yo tengo mi sistema de receptores, voy a recibir la sustancia de una manera o de otra. Si todos los que estamos participando del Zoom ahora, eh, si todos los que estamos participando del Zoom ahora, tomáramos cannabis en este momento, dentro de media hora tendríamos todos una reacción diferente. Algunos tendríamos sueño, otros tendrían hambre, otros dirían, che, vos sabés que me duele la cabeza y se me pasó, y así pasarían un montón de cosas. Y eso es lo que hace que para la ciencia sea tan difícil de trabajar como si fuera cualquier otro medicamento. Es muy difícil, no responde a la lógica del método científico, es una planta muy, muy rebelde, por eso también es feminista, y no eh, y no encuadra en esa lógica de miligramos por kilo, por edad, por síntoma. No va por ahí, va por otro lado, porque como es una planta que va a un sistema, el sistema endocannabinoide es el encargado de mantener el equilibrio vital de nuestro organismo. Quiere decir que es la marioneta de todo el resto de los organismos. Cuando nosotros empezamos a consumir cannabis, yo, cuando le empecé a dar a mi hijo cannabis, que mi hijo tiene epilepsia, notaba que iba mejor al baño, que dormía mucho mejor, que no necesitaba más pañales, como que estaba más despierto, que estaba de buen humor siempre. Entonces, más allá de que le quitara o no las convulsiones, yo el cannabis se lo iba a seguir dando por todo eso otro. Entonces, no es algo que vos digas, bueno, el cannabis es para tal cosa. Mira, el cannabis sirve para epilepsia. No, la verdad es que a todos nos sirve para una cosa distinta. ¿Leo preguntas o me querés leer vos? Estaba silenciada. Ahí voy leyendo. Joaquín tiene una pregunta. No sé si la querés hacer con el audio, Joa. Sí, sí, yo hablo. ¿Qué tal, Valeria? Yo tengo dos Hola. preguntas específicamente y la primera es más referido a lo que es a lo medicinal, sería a qué es lo que causa o qué genera el cannabis en las personas que tienen epilepsia o cuál es el parámetro con el que ustedes miden para darle cannabis a las personas, porque como vos decís, cada persona es diferente y en cada persona tiene un resultado diferente, quizá funciona o quizá no funciona. Y también la otra pregunta es más referida a lo social, porque la situación o lo que ustedes hacen se puede analizar desde un montón de perspectivas, desde lo social hasta lo medicinal, hasta lo sociológico, volviendo a lo social. Y mi pregunta era específicamente, ¿dónde están posicionadas ustedes como mamás, como feministas, en este 2020 y donde nos encontramos en una pandemia, aislados? ¿Cómo les repercutió a ustedes anímicamente o también cómo repercutió en lo que ustedes, en el alcance que ustedes pueden llegar a tener? Mira, la verdad es que nosotras respetamos y siempre insistimos mucho a la gente que
y que tienen que saber que su cuerpo es de ellas. O sea, hay una falsa creencia de que la salud la manejan los médicos y en realidad nosotras estamos convencidas de que cada uno puede elegir el tratamiento que quiere. La gente que llega a Mamá Cultiva Argentina son personas que están muy frustradas, que ya pasaron por todos los tratamientos que podían pasar y que no encontraron una respuesta a su problema. Digamos, son personas que a mí me llamó mucho la atención saber que hay gente que vive 7, 8, 10 años con migrañas, por ejemplo, y que no encuentran ningún tipo de solución porque la medicación que le terminan dando los duerme tanto que no pueden trabajar, no pueden estudiar, entonces prefieren no tomarla y hacer su vida a quedar como una planta en su casa, como un zombie, porque una planta es mucho mejor. ¿Sí? Eso por un lado, digamos, llega gente que ya tiene decidido usar cannabis. Nosotros no vamos evangelizando por ahí. La gente viene con la decisión tomada porque hace años que está pasando por algo y que el sistema de salud no le da ninguna respuesta. Entonces, casi ni preguntamos por qué quieren tomar cannabis. Ustedes vienen a Mamá Cultiva y dicen, yo tengo un problema de salud, quiero aprender a cultivar porque quiero hacer mi propio aceite. Listo, bienvenida, un abrazo, un beso grande, ¿querés un mate? Y arrancamos. No les preguntamos, o sea, no tenemos parámetros para... La gente decide. Lo que sí, en todo ese recorrido, donde uno va socializando todo lo que sabe, buscamos que se entienda la importancia de la planta, de tratarla con respeto, de cuidarla y de cuidarnos nosotros también, digamos. El autocuidado es fundamental en este caso, porque uno, como no es como es una sustancia tan nada, que va por tantos lugares, tenemos que estar preparados y ser responsables al momento de usarla. Pero si uno la conoce, sabe los efectos que tiene, lo que puede ocurrir, la verdad es que esta gente, como te decía, el que tiene epilepsia, el que tiene Tourette, el que tiene cáncer, el que tiene dolor crónico o el que tiene Parkinson, llega a Mamá Cultiva hartas de no tener respuesta. Entonces, y de haber pasado por una cantidad de medicación que les hizo muy mal. Porque lo que no se habla nunca, y lo que el médico nunca te dice cuando te receta la buscapina, son los efectos secundarios que puede tener eso. Y nosotras hemos pasado por cosas como, por ejemplo, te voy a decir, solo mi hijo, caída de pelo, llagas en la boca, problemas hepáticos, dificultad para tragar, todo eso eran efectos adversos de medicación que tomaba. Y la cannabis no tiene efectos adversos, no de esos. Puede tener otros efectos adversos y solo aparecen cuando hay una sobredosificación, con lo cual es una sustancia hiper segura que no tiene dosis tóxica, digamos, no puede haber una sobredosis, de morirte de sobredosis, y eso nos da a nosotros mucha tela para cortar, porque podemos jugar un montón. Con respecto a cómo nos agarra en la pandemia, nos agarra como somos. Más del 60%, te diría el 70% de las personas que llegan a Mamá Cultiva son mujeres, y son mujeres que cuidan. La mujer que cuida, entonces, mujeres que cuidan son, hola, sí, vengo por mi hermana que tiene artrosis, vengo por mi tía que tiene Alzheimer, vengo por mi vieja que tiene cáncer, vengo por mi hijo. Yo misma soy cuidadora. Todas las mujeres que cuidamos estamos acostumbradas al encierro. No nos es ajeno. Al contrario, encontramos que tenemos más tiempo para las plantas, más tiempo para hacer cosas que nos sirven a nosotras. Encontramos también que, sobre todo las que cultivamos, no tenemos que ir a hacer la cola a la farmacia, porque la medicina la tenemos en el patio de casa. Y la verdad es que en estos 90 días que llevamos encerradas en Capital, fue el momento que más gente se nos acercó, justamente porque tienen más tiempo y porque se dieron cuenta que cultivar
de alguna manera te da independencia y no, no dependés de las importaciones, de la falta de insumos, de las trabas en la importación, tenés garantizada la continuidad del tratamiento cultivando. Entonces mucha gente que hasta el momento usaba cannabis importándolo, comprándolo en Chile, cruzándose Uruguay, ahora no pueden y entonces empezaron a venir a nuestros cursos y la verdad es que lo hablaba el otro día con un chico que es dueño de una cadena de grow shops, que son lugares donde se vende, son tiendas de cultivo. Es un boom, es el momento que más trabajo tenemos. No sé, Joaquín, si contesté todo. Creo que contestaste todo y es más, sorprende muchísimo. Lo que en plena pandemia más gente todavía entienda la importancia del cannabis. Ahora una pregunta de Camila. Buenas tardes. Pensando un poco en lo que comentabas, Valeria, que en la organización cuentan con el acompañamiento de distintas universidades como la UBA. ¿Cuál es el acompañamiento que reciben hoy de los organismos del Estado? Y también quería preguntarte si están en contacto o en diálogo con organizaciones de distintas provincias, si trabajan de manera federal. Bueno, qué buena pregunta. Sí, los primeros en ayudarnos fueron unos locos de la Universidad de La Plata, que se pusieron incluso, de Ciencias Exactas de La Plata, que incluso se pusieron a cultivar y tuvieron un quilombo bárbaro. Bueno, fue muy divertido. Eso fue en el 2018. Después de la UBA Bioquímica hoy en el Instagram de Mamá Cultiva Argentina habló Nacho Peralta, que es un pibe que se, se tiró de cabeza un día que yo fui a hablar. Miren lo que será, ¿no? El Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA me convoca para ir a dar una charla y no, desde la facultad no les habilitaron el salón que tienen ahí de actos, ni ningún aula para que yo pudiera ir a hablar. Entonces hicimos en la Facultad de Medicina acá en Capital, subís unas escaleras y después tiene un patio gigante, bastante grande, y después entras a la facultad. En ese patio hice la charla. Y había, no sé, no me quiero tirar a exagerar, pero no menos de 300 personas. Fue un boom. Y este chico de farmacia y bioquímica, que está a la vuelta, vino, me escuchó, pero hasta me acompañó hasta afuera, me hablaba. Yo caminaba por la calle y él me hablaba. Era desesperación que tenía por ayudarme. ¿Y cómo hacen los preparadores? Y yo decía, bueno, sí, mirá, me tengo que ir a mi casa, eran las 8 de la noche. Bueno, pero yo quiero saber, porque yo los puedo ayudar, porque yo trabajo acá, y dale, hasta que finalmente logró que le diera mi teléfono, que es algo difícil, y, y nos empezó a ayudar en el tema de cómo hacer los preparados caseros lo más seguro posible. Digamos, todos fueron, no la entidad, digamos, son personas sueltas que entienden, empatizan y nos buscan, no es que nosotros fuimos a buscar. Y una cosa muy loca que nos pasó fue, no sé si es muy loca, digamos, es el signo de los tiempos. Cuando asume Alberto Fernández como presidente, a la semana, en diciembre, nos llamó la presidenta del CONICET, Ana Franchi, y me dijo así, me enteré que hay investigadores en todo el país trabajando con cannabis por debajo de la mesada. Y esto no puede ser. Quiero que trabajen arriba de la mesada. Así que voy a convocar una reunión ahora en enero. Yo sé que el verano, que el cosa, pero la verdad que a mí me interesa mucho el tema, quiero que vengas. Yo casi me desmayo, me puse a llorar. Y fui y había justamente investigadores de todas las provincias, pero sobre todo del sur, de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, había gente de todos lados. Nos veíamos muchos por primera vez, otros ya veníamos trabajando hacía rato. Organizaciones sociales, estaba Mamá Cultiva y había 3 o 4 más. Y bueno, y empezamos a poner en común cuáles eran las dificultades que teníamos para trabajar en investigación. Nos recibieron en la oficina de presidencia del CONICET. Fue fabuloso.
Y a los pocos días, en febrero, nos convocó la ministra de Seguridad. Oficina, ella se paró en la vereda de enfrente de la ministra anterior. Bueno, ya que nos haya llamado, ¿no? Bueno, era como estar en Disney, de pronto, o sea, de estar pensando que nos iban a allanar, que qué íbamos a hacer, de estar perseguidas, de sentirnos así, de pronto nos llamó la ministra de Seguridad. Y ella fue muy dulce con nosotras, es una persona muy dulce, y nos dijo que para que ella pueda actuar a favor nuestro, tenía que haber políticas de Estado que a ella le dieran la orden de actuar a favor, ¿no? No es que ella decía, bueno, a la policía, listo, chicos, no persigan más porque llegué yo. No, necesita una ley, necesita que haya voluntad política de que eso pase, y que bueno, que nos iba a acompañar en ese camino, así que bien. Con quien siempre tenemos relación es con organizaciones de cannabis en todo el país, porque cada vez que nos escribían, a nosotros quedamos expuestas como la referencia en cannabis medicinal. Entonces una persona cualquiera la diagnostican mañana con cáncer o con Parkinson, no sé, con algo, el hijo fumeta, piensa en cannabis, y a quién le escribe, a Mamá Cultiva. Entonces nosotros tuvimos que generar esa red de, che, tengo a alguien de Córdoba, ¿a dónde derivo? Che, tengo a alguien de Santa Fe, ¿a dónde derivo? Y tener por lo menos a una persona conocida y rogar por Dios que la ayude y no que se aproveche de la situación, ¿no? Porque está lleno también de esto otro. Y bueno, así fuimos conociendo un montón de gente. Si van a nuestro Instagram van a ver que todos los miércoles tenemos charlas federales y hablamos todos los miércoles con alguna organización de algún punto del país que está trabajando con cannabis desde hace algún tiempo. Es difícil porque durante mucho tiempo estas organizaciones no querían dar la cara, o sea, no se animaban a hacerse públicas, y bueno, no les quedó otra, digamos. Buenísimo. La verdad, increíble todo. Antonella dice: no tiene micrófono, pero le escribe por el chat. Ante los planteos realizados por conseguir la ley de autocultivo y de poder utilizar y comercializar el cannabis medicinal, ¿qué argumentos se dio de parte del Estado sobre la venta de aceite, que se sabe que se comercializa hasta con marcas muy conocidas y muchas veces es de manera ilegal? Siendo que a veces muchas personas que la necesitan tienen que hacerlo desde otros países o esperar autorizaciones y trámites burocráticos que pueden demorar meses. No, al gobierno anterior no le importaba para nada esa situación, la verdad que nunca les interesó en lo más mínimo. Y el gobierno actual, bueno, dieron señales. Otra señal fue en marzo de este año, nos reunimos con Carla Bisotti. A Carla Bisotti no la conocía nadie en marzo, a principios de marzo de este año, y hoy es muy conocida. Es una persona que yo admiro un montón, la había conocido antes por un documental. Ella fue una ferviente defensora del plan de vacunas que se implementó en la época de Cristina Kirchner. Ella tuvo mucho que ver con eso. Es una persona muy inteligente, y nos convocó también, nos llamó a una reunión a varias organizaciones de todo el país y nos preguntó qué podía hacer, y nosotras le dijimos que la ley 27350 es muy mala, pero que lo que la hace peor es que el artículo 8, que era lo que a nosotros nos iba a garantizar que no nos siguieran persiguiendo y criminalizando por cultivar, lo habían vulnerado, y que ella tenía la posibilidad, re-reglamentando la ley, que eso es algo que puede hacer hoy mismo Ginés González García, que ellos re-reglamentando la ley podían ayudarnos mucho, no solamente a las personas que cultivamos de manera individual, que no existe, si quieren después eso lo desarrollamos un poco más, sino a las organizaciones que cultivamos, porque somos quienes hoy estamos dando respuesta real a la gente que necesita cannabis. Y ella dijo que era un tema que Ginés tenía en agenda, estamos hablando de 4 o 5 de marzo de este año, que Ginés lo tenía en agenda, que no era urgente, porque estaban resolviendo otras cuestiones y se estaban tratando de parar como ministerio con un presupuesto de secretaría,
pero que es algo que a ellos les preocupaba y que lo tenían en tema. Para que un gobierno asuma en diciembre y a principios de marzo te llame y te diga que estás en agenda, es un montón. Créanme, chicos, que es un montón, un montón, un montón. Yo ya con tantos años dentro de la política, les puedo asegurar que era mucho. Yo me fui muy contenta de esta reunión. Lo que pasa que, bueno, creo que 10 días después empezó la cuarentena y quedó todo medio frenado, pero ahora estamos teniendo algunas novedades, hay un borrador de reglamentación dando vueltas y yo tengo muchas esperanzas en que incluyan el autocultivo porque realmente ella se mostró con ganas. Agustín Maitre tiene una pregunta que creo que lo hace por audio, ¿no? Agus. Sí, sí, ¿cómo va? Vos sabés que yo soy de las ciencias naturales, entonces la verdad que era una charla que estoy agarrando más de la segunda parte que la primera, pero la verdad que es muy interesante todo lo que estás diciendo. No, más que nada, creo que en parte fue ya respondida por la pregunta que hicieron con respecto a cómo está participando el Estado, porque la pregunta era a la parte más académica. ¿Cómo hoy la gente joven, los estudiantes y todo, que está tomando muchas luchas, como fue la parte del aborto en 2018, el año pasado, cómo se ve hoy en la parte más social, digamos, en el avance de esto de investigaciones, digamos? Porque con respecto a yo desde mi lado poder aportar, digamos, no se ven muchas tesis sobre el tema del cannabis, el tema de los cultivos y esas cosas, por lo menos en la universidad acá en la UNL. Yo no sé si, disculpen que no se la garganta, allá en la UBA se están tomando más estos temas, digamos, de boca en boca, tanto en los docentes como los directivos, en, en permitir que se promueva esta investigación, digamos. Creo que ahí no es fácil decir, sí, mi tesis va a tratar sobre el cannabis, sobre el cultivo, porque tiene todavía su crítica social, digamos. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo está avanzando en este último tiempo? Yo creo que tiene una aceptación social que antes no tenía. De hecho, a medida que van pasando los años, cada vez se naturaliza más, no solamente el uso, sino el cultivo. Hay lugares del país donde está más naturalizado que otros. Yo sinceramente no sé cómo será por ahí, pero, por ejemplo, en las provincias más sureñas, en la Patagonia, es muy común que la gente se automedique con plantas medicinales que cultivan en su propia casa. Digamos, yo me sentí media tarada una vez que fui a Río Negro y empecé a hablar de cultivo y de pronto me dijeron, no, acá nosotros todos cultivamos. Y cuando fui a la casa de quien nos invitó a la charla, efectivamente tenían romero, lavanda, árboles frutales en el fondo de la casa, con lo cual yo ir a decir, miren, yo porteña, tengan piedad de mí, por favor, que soy especial, porteña, de barrio. Imagínense lo que me cuesta convencer a la señora de que ponga una planta de cannabis en el balcón, me cuesta mucho, entonces, y fui con el mismo speech a Río Negro y pasé vergüenza, realmente. Lo mismo me pasó en Misiones, que también tienen hasta lechuga en la entrada de la casa, digamos, cultivan, el cultivo es algo normal, entonces lo tienen naturalizado, y es más, en el hospital de Bariloche, los médicos usan cannabis hace años, ya saben los efectos que tienen, sobre todo los que trabajan en paliativos, porque la gran magia del cannabis es lo analgésico. Tiene 300 veces la potencia de una aspirina sin efectos adversos. Esto de los efectos adversos es fundamental, chicos, porque cuando vos tenés un dolor crónico o una enfermedad crónica, el efecto adverso no es algo que se te va a pasar, lo vas a llevar con vos de por vida. Entonces termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Y el cannabis tiene esa gran ventaja para quienes estamos en un tratamiento crónico. La gran ventaja que tiene, más allá de su eficacia, es
que no tiene esos efectos adversos, porque el cuerpo está preparado para recibir esa sustancia, no le es ajeno. Entonces, bueno, sí, mirá, hace poco leí y lloré bocha con una tesis de una antropóloga, de una chica que estudia antropología, que lo hizo con el uso de cannabis y la historia del cannabis en Argentina, y desarrolló todo el movimiento canábico y el cambio en el movimiento a partir de la irrupción de las mujeres cuidadoras como Mamá Cultiva y otras organizaciones. No, me lloré la vida. También, como estamos articulando con trabajo social hace un año y pico, una de las chicas del último año también nos alcanzó su tesis y fue muy linda. Creo que se van abriendo, los cambios los hacen los estudiantes, no las autoridades. No sé si te puedo contestar esa pregunta. Sí, sí, no, no, la verdad está perfecto lo que decías, porque por ahí uno en estos ambientes sabe la opinión del que está en lo mismo, digamos, no conoce por ahí el global de afuera, como vos decís, de Misiones o Bariloche, que por ahí, bueno, espacialmente son lugares tal vez que más verde tienen, tal vez por eso el acceso a ese ambiente es más ameno, no tan chocante. Claro. Pero la verdad que sí, muchas gracias por la respuesta, muy, muy buena. Bien. Abril tiene una pregunta y después queda solamente una de Caro. Abril. Mi pregunta es más que nada, a ver, a lo que es el cannabis, ¿no? Porque, a ver, yo soy asmática y no sé dónde leyó mi mamá de que el aceite de cannabis tipo me iba a ayudar, no sé si a curarlo, o sea, a curar el asma o a controlarlo. No sé si. Lo que tiene el cannabis, una de las cosas que logra es, hay una dilatación en los vasos sanguíneos, con lo cual, dilatar en general. Entonces, por eso mucha gente que tiene dolores de cabeza, donde esto se tensa, logran sacar esos, todos los dolores pasan por una dilatación de los vasos sanguíneos, una relajación también. Y lo mismo pasa con los bronquios, se abren. Entonces, yo tengo una señora vecina que empezó a usar cannabis por su artrosis y me dijo, nena, yo soy asmática, no sabés lo bien que me vino esto. O sea, cualquiera, lo empezó a tomar por una cosa y le terminó haciendo bien a otra. Es normal, igual, ¿no? A todo el mundo le pasa, lo toman por una cosa y después lo siguen tomando por otra. Lo que le pasaba a la señora es que era asmática y la verdad que pudo dejar bastante medicación gracias al cannabis, y tiene algunos momentos en primavera, no sé, no sé bien, pero tiene algunos momentos donde tiene crisis de asma y yo le enseñé a usar el vaporizador porque nosotros hablamos de aceite, pero en realidad hablábamos de aceite estratégicamente a los diputados y senadores para que se sacaran la idea de la cabeza que cuando uno decía marihuana se imaginaba un porro. Entonces hablamos de aceite a propósito, pero la realidad es que no usamos aceite solamente, usamos aceite, pomadas, las flores mismas vaporizadas, las personas con cáncer terminal que están pasando sus últimos momentos, muchas de ellas fuman porque no se van a morir de cáncer, o sea, y lo que tiene esta sustancia es que vaporizada, inhalada en un vaporizador, saben lo que es un vaporizador, ¿no? Es como un cigarrillo electrónico, es un dispositivo que tiene una cazuelita donde uno pone las flores y cierra y se le da calor a esa cazuelita, y entonces uno al inhalarlo absorbe todos los cannabinoides. Eso tiene un efecto casi inmediato. Dura poco, no más de una hora, pero es inmediato. Entonces, cuando hay una crisis de dolor o cuando no hay una crisis de asma, o los chicos que tienen Tourette y tienen como
logran controlar el movimiento con el aceite de cannabis, pero tienen una prueba, van a ver a la novia, no sé, hay determinados momentos donde se ponen muy nerviosos y tienen que tener el vaporizador porque le funciona como rescate. Y esta mujer, que empezó tomando aceite por su artrosis, le hizo muy bien a sus crisis de asma, a veces no las podía controlar, me lo contó, y yo le expliqué cómo se usa un vaporizador, le presté el mío, un mes se lo presté, un mes, porque no se lo quería comprar y yo lo quería de vuelta y no me lo devolvía, fue todo un tema. Pero lo logró, o sea que sí, funciona. Poné cannabis más asma y vas a encontrar papers científicos sobre el tema. Carolina, ¿el personal de salud adhiere a sus pedidos o más bien toma una posición semejante a la que tuvo el Estado? Por otro lado, ¿cómo hacemos para llegar a Mamá Cultiva? ¿Algún canal de contacto específico? Igual tenemos los links también para compartir. Bueno, qué tema. Ya estábamos cerrando y ahora no saben lo que es una re pregunta esa. ¿Quién lo preguntó? Carolina Tonelli. Caro. Hay gente que le gusta Doctor House. ¿Ustedes vieron esa serie? Sí. Que es el médico que todo lo resuelve. Esa actitud paternalista, por demás soberbia y sobre todo patriarcal, la tienen un montón de médicos. Yo entiendo, yo entiendo porque son personas que estudian durante muchos años, hacen un esfuerzo enorme y frente a un tema que ya no tiene respuesta, no hay más nada para probar, viene el paciente con un cosito, un gotero, un frasquito y te dice, ya lo solucioné con esto. Les da una bronca, no te puedo explicar. Eso es clave. Si el tipo le da bronca, obvio no te va a acompañar. Es muy difícil convencerlo de que es una cosa nueva. No es nueva solamente porque no lo vieron en la facultad, sino porque no, como les decía al principio, no responde a la lógica del modelo médico occidental, que es esto, tantos gramos por tantos kilos, cada 8 horas, no responde así. Algunas personas toman, mi hijo, por ejemplo, toma una cantidad de gotas de cannabis, que si yo, a la mañana cuando se levanta, que si yo lo llego a tomar ahora, duermo hasta mañana a 12 horas mínimo. Pero a él le hace algo que a mí no me hace. Entonces, es un tratamiento que requiere conocer las plantas, conocer a las personas, requiere de un seguimiento personalizado que nuestro sistema de salud no puede brindar, porque yo hoy saco turno con el neurólogo y me da para dentro un mes con suerte, o 2 meses, y esta es una terapia que necesita, que yo te voy a dar que vos vas a preparar un aceite, y lo vas a probar, y te va a pasar determinada cosa, y lo tenés que ir anotando en un cuaderno de registro clínico de, bueno, estoy de mejor humor, pero todavía sigo con dolor, y eso tratar de llevarlo, probar otras variedades, cambiar de variedad de acuerdo al estado anímico por el que estés pasando, es tan complejo, pero está buenísimo, porque que sea complejo hace que llegue a muchísimas personas, ¿no? Cada tratamiento es una búsqueda, y es una búsqueda personal, y es una búsqueda que te enriquece como persona porque te entras a conocer, y entras a conocer a la persona que estás cuidando. Entonces algunos médicos, los más paternalistas, no nos acompañan, y yo te digo, las 3 primeras médicas que empezaron trabajando como voluntarias en Mamá Cultiva, las 3 eran homeópatas, una había estudiado Ayurveda, y otra, además de médica, estaba estudiando trabajo social. Era un perfil de persona, no sé si se entiende, no es los médicos, es un perfil de persona. Y uno de los médicos varones, el primero que nos empezó a acompañar, es militante en un partido político socialista, digamos, progresista. Entonces, son un perfil de personas los primeros que nos empiezan a acompañar. Y por suerte, muchos y muchas estudiantes. Eso
es la garantía del futuro, digamos. ¿Contesté o la compliqué? Ahora tienen más preguntas que antes. Claro. Siempre Pero pasamos. bueno, sirve para poder seguir aprendiendo. Elizabeth pregunta, yo tenía una pregunta más que nada de opinión personal. ¿Por qué cree que se criminaliza tanto la marihuana o por qué está tan mal vista para algunas personas, teniendo en cuenta la gran cantidad de beneficios? Por muchas razones. Para saber eso, para entender por qué pasa eso, hay que estudiar la prohibición. La prohibición aparece siendo Nixon presidente, o sea, aparece en Estados Unidos y logran llevarlo a todo el mundo, ¿no? Logran una política universal, pero aparece primero en Estados Unidos. Las propagandas de ese momento en Estados Unidos eran que las mujeres consumían marihuana y tenían deseos con varones negros, por ejemplo. Las mujeres que consumen marihuana quieren estar con varones negros. En síntesis, la prohibición tiene razones políticas, económicas y de control social. Quienes más utilizaban cannabis en el momento que fue prohibida eran los negros, los latinos, los músicos de jazz, los artistas, los hippies, la gente del espectáculo, y eran los más venerados por la sociedad. Entonces, había que cortar con eso. El algodón tuvo mucho que ver porque en ese momento estaba en boom la industria del algodón y el cannabis es una fibra muy potente. Quien cultive sabe, el tallo del cannabis es muy fibroso y esa fibra es muy resistente y es muy fácil de cultivar. Entonces venía como el cáñamo a hacer la competencia del algodón. Entonces DuPont, que en ese momento era un incipiente empresario del algodón, se alió con, bueno, no me va a salir el nombre, el de la CIA en ese momento, lo que después fue la CIA, Kissinger, para hacer propaganda para prohibir el cannabis. Entonces, son muchas las razones por las cuales se prohibió y son muchas las razones por las cuales hoy no se legaliza. Primero por esto, porque no responde a la lógica comercial de otros fitopreparados. Digamos, vos, ¿cómo harías? Tenés que poner un aceite de cannabis en la farmacia. Un aceite de cannabis no sirve. Bien, nosotros conocemos más de 5.000 variedades de plantas. Mi hijo usa una a la mañana y otra a la noche, con lo cual ya son dos. ¿Yo qué haría con un aceite de cannabis? Necesito por lo menos esas dos variedades. Y otras madres usan 2, 3, 4. Otros usuarios también, para ir a trabajar, usan una variedad y cuando vuelven usa otra. Digamos, es muy amplio el mundo del cannabis. Entonces, la industria tendría que generar aceite A, B, C, D. Eso no es rentable, porque no solo no es rentable en cuanto a la inversión que hay que hacer para poder tener un producto para poner a la venta, sino que tampoco es rentable porque quien va a fijar el precio del mercado es el autocultivo. Vos una aspirina sale 5 pesos hacerla y se vende en la farmacia a 500. El cannabis, si pasara eso, nadie lo compraría, porque ¿para qué lo vas a comprar si vas al club de cultivo del barrio y te lo venden por un cuarto de lo que va a salir en la farmacia? ¿Se entiende? No pueden con esto, justamente porque hay mucho poder popular, hay mucho conocimiento en la gente. Esto es algo que hemos logrado hacer entre todos y todas los movimientos sociales y involucrados con el tema cannabis. Es un conocimiento popular que tiene mucho poder y que no nos lo pueden quitar, porque no se pueden aprovechar de esta sustancia. No sé si respondí. Vale, sé que estás ocupada porque tenés una nueva reunión ahora en un ratito, pero bueno, hago la pregunta de Auri, para que justo me llegue un mensaje. ¿Cómo es el proceso para hacer aceite de cannabis? Y bueno, pregunta cuántos frutos de la planta se necesita para hacer un frasquito. Debe ser el aceite lo pueden encontrar, en YouTube tenemos el canal de Mamá Cultiva Argentina, y ahí están
hay dos métodos, así que a falta de uno hay dos. Hay un video que subimos en el 2017 creo, y después, algunos años más tarde, subimos el método en frío, que es el que estamos usando ahora. Así que ahí lo van a poder ver. Para hacer un gotero necesitas como mínimo 20 gramos. 20 gramos es una planta en una maceta de 10 litros. Me puse muy técnica. Bueno, me preguntaron, chicos, no sé. Justo para mí que estudio historia y mucho cero, No, matemáticas sí, me restaba. bueno, es así, no es difícil. Todas las plantas son terapéuticas, todas, todas. No hay una planta buena y una planta mala, sino que todas las plantas son terapéuticas, todas sirven para algo, todas son analgésicas, todas te dejan dormir mucho mejor y ninguna tiene efectos adversos a menos que te pases en las dosis. La última de Martina. Sobre el cuidado de las plantas en sí, ¿qué parámetros generales debíamos tener en cuenta? El terreno, el suelo, digamos, yo cultivo en maceta y nosotros, el cultivo de Mamá Cultiva Argentina es un cultivo en maceta justamente para tener control del suelo, para saber que tenga toda la comida que necesita la planta en el suelo. Es un sustrato especial que se parece mucho al de los cactus porque es una planta media tropicaloide. Temperatura y humedad ambiental, no solamente del suelo, sino del ambiente, no tendría que ser menos de 15 grados. La planta tiene que vivir entre 15 y 25 grados de temperatura. Ese es su ambiente ideal. Cuidarla mucho de los efectos indeseados, digamos, de los trips, de los hongos, de todo esto que aparecen en las plantas normales, digamos, las hormigas, cuidarla de las plagas, es lo más divertido que hay. A mí me gusta mucho esa parte del control de plagas. Preventivamente se pueden hacer muchas cosas y una vez que aparece la plaga se pueden hacer muchas otras, porque aparecen orugas, mosca blanca, un montón de cosas. También depende del lugar, no sé, ahí deben aparecer otros bichos que capaz en Capital no aparecen, digamos, pasan un montón de cosas, pero la planta es muy gaucha, muy gaucha. Estuvo circulando la semana pasada o la anterior una foto de una planta que nació en la tribuna de una cancha, no sé si la vieron, porque crece en cualquier lado. Y una de las organizaciones más fuertes que hay a nivel federal está en Tierra del Fuego. O sea, fíjense si será gaucha la planta. Crece en todos lados, o sea que no es nada difícil. La otra pregunta es si es para enfermedades renales se pueden ver beneficios. La verdad que no sé. Yo vamos a decir para qué sirve la planta. La planta sirve para regular todo tipo de dolor, movimientos involuntarios. Entonces, cuando yo digo dolor, entran dolores articulares, dolores musculares, dolor neuropático, dolor, es muy amplio. Por eso no lo pienso en patologías, no lo pensamos en patologías, lo pensamos en síntomas. Dolor, movimientos involuntarios, Huntington, Parkinson, esclerosis múltiple, epilepsias, movimientos involuntarios. Tourette, movimientos involuntarios, trastornos alimenticios, todos, trastornos del sueño, todos, y muchos trastornos psiquiátricos, de índole tipo autismo, Alzheimer, depresión. Yo no sé si ustedes sabían que es una planta que para estrés postraumático fue muy usada cuando los soldados volvían de Vietnam, porque tiene la facultad de hacerte olvidar de cosas que necesitas olvidarte. O sea que, es más,
hace poco me escribió una mamá de Mamá Cultiva Paraguay contándome sobre una, porque hay mamá cultivas en un montón de lados, ¿no? Ninguna con la perspectiva nuestra. Y la de Paraguay, me escribió una mamá diciéndome que, ay, es muy largo, pero bueno, Mamá Cultiva Paraguay se dividió en un momento, las feministas quedaron de un lado y las no feministas del otro, y me llamó una de las feministas y me contó que habían violado a una chica en Asunción, que había habido era reconocida la noticia, y que ellas se acercaron a la mamá y les dieron aceite para la hija, y que la hija lo había agradecido mucho. Me lo contó, lloramos las dos, fue todo un tema, pero le había servido un montón. Es una nena que no se levantaba de la cama, que había quedado en un estado de shock casi permanente, y con esto había podido empezar a comer, a dormir un poco mejor, y cada tanto sonreía, o sea que la madre estaba muy contenta. Fíjense hasta dónde puede llegar la planta, ¿no? Y bueno, me lo contó porque lo habían hecho como a escondidas, porque si hay una sociedad conservadora y machista es la paraguaya. Así que habían hecho toda la movida sin contarle a nadie y habían entrado a la casa por detrás, una cosa muy loca. Y la Leonel, última, espero. Si yo quiero hacer pomadas de aceite, la maduración de las tricomas tiene que ser diferente. diferente entre pomada y aceite, Leo. No, la maduración me parece. O sea, el tiempo. Nosotros siempre tratamos de que los tricomas estén mitad blancos, mitad marrones. O sea, que haya, o que ni que estén todos blancos, ni que estén todos marrones, ni que se hayan oxidado del todo. En la mitad, ahí cortamos, secamos y va. Para las pomadas, no vas a usar flores. Por favor, Leonel, te lo pido. Para las pomadas usamos muy poquitas flores, un 10%, y el resto, la manicura, todo lo que le sacas a la planta, la manicura, los tallos, todo lo demás va a cuando vos cortás, estoy hablando con un cultivador, ¿no? ¿Dónde está Leonel? Lo quiero ver. No sé si tiene la cámara prendida. Ah, ok. Bueno, cuando vos cortás, manicurás, seguro, le sacás las hojas más grandes. Manicurar es sacarle las hojas más grandes y dejar solamente Sí, la sí. flor, el cogollo. Eh, Todo eso de la manicura va al frasco con alcohol para transformarlo en tintura, lo dejas ahí el tiempo que sea necesario, por lo menos una luna siempre, ¿no? Un mes, unos 20 y pico de días, lo dejas ahí y después con eso hacemos la crema. Pero no, las flores déjamelas para el aceite, que es lo que más concentración de cannabinoides tiene y que la gente lo necesita mucho. ¿Y hay alguna otra pregunta para hacer? Eh, Ahí, yo Leonel. una vez, bueno, en realidad mi mamá compró el aceite que venden en frasquito, que se consigue, y compró acá en la farmacia Moyano una crema neutra, y hizo la mezcla con el aceite comprado y la crema neutra que no tiene ningún tipo de, o sea, es neutra. Perfecto, sí. Y salió, o sea, y se hizo la crema así. Por eso yo decía de hacer diferentes aceites, o sea, con diferentes tricomas, o sea, bien oxidados o ámbar, y si es lo mismo o si cambia en efecto. Porque tengo entendido que cuando es más lechoso, el efecto es más mental, más cerebral. Cuando están más oxidados, es más analgésico, más todo lo que es corporal, o sea, el efecto es físico, y cuando es ámbar es mitad y mitad. Exacto. Por eso cortamos mitad y mitad, para, para que sirva para todo, digamos, para no estar pensando en un solo uso, sino en todos los usos posibles. Claro, entonces, pero mi pregunta es si yo puedo dejar, o sea, cortar cierta proporción de las flores en un estado, o sea, con los Sí, tricomas en el estado ámbar, y dejar otra parte que se oxiden sí. para hacer una pomada, y si va a haber cambios, o sea, si va a ser un efecto más, ponerle en un golpe, si va a ser más
No lo sé, no lo sé, Leo, habría que probarlo. Yo que vos lo hago, probalo y después nos contás, porque no lo sé, pero está buenísimo. Igual ten en cuenta que se sigue oxidando la planta en el secado, ¿no? Sí, Así que, pero no lo sé, estaría buenísimo hacer ese experimento. gracias. No, de nada. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no, bueno, por mi parte, Valeria, decirte que en primer lugar, algo que estuve viendo y escuchando de lo que estabas diciendo, existe muy poca información al respecto de tal vez de la historia del cannabis. Yo soy estudiante de historia y hay resultados y hay estudios al respecto de los beneficios, pero muchas cosas del ámbito social, por ejemplo, no se tienen en cuenta y también celebrar también la lucha feminista que están llevando a cabo ustedes y cómo la bandera por el autocultivo y por la legalización se volvió también parte del feminismo que está presente en todo el tiempo y también que cambia constantemente esta sociedad en la que nos encontramos viviendo. Así que muchas gracias por participar, por tomarse este tiempo, por acercarte con nosotros, que tal vez somos estudiantes de una gran cantidad de carreras muy diversas, de sociales, humanas, la parte de las naturales, y es muy importante para nosotros conocer más y también interiorizarnos y buscar una salida y también una mejor sociedad más justa y con una salud pública integral que incorpore el aceite y también el cannabis en lo que es la agenda. No, bueno, gracias a ustedes, la verdad que son un montón y se quedaron ahí durante todo este tiempo, me parece, me emociona un poco, la verdad, porque necesitamos de ustedes, justamente apostamos a este futuro feminista, igualitario, humano y sobre todo empático, así que en tiempos de pandemia nos cuidamos, cuidando a los demás. Así que bueno, nada, muchas gracias y a las órdenes para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Valeria. A vos. A Gracias a ustedes. todos los que están presentes. Bueno, la charla va a estar grabada, así que va a aparecer en los canales de YouTube. Gracias y nos vemos en la próxima.